¿Están preparados? Me gustaría que le diga al que esté a su lado: la serpiente se quedó sin lengua. Ahora que hago un ejercicio, saque la lengua a ver ¿sabe cuán larga tiene esa lengua? Saque esa lengua sin vergüenza, no se preocupe, no le van a estar grabando, no hay cámaras. Saque esa lengua a ver qué larga está esa lengua. Hace más de 2000 años, un mercader griego tenía un esclavo. Ese esclavo se llamaba Ésopo o Esopo. La cuestión es que este personaje se hizo muy famoso porque escribió muchísimas fábulas, cuentos y un montón de historias. Y entre ellas apuntó una que le pasó en su vida real. Este mercader griego le dice: quiero que vayas, te voy a dar este saco de monedas y quiero que vayas y compres en el mercado pues los elementos necesarios para que hagas un plato, el mejor plato, el plato más rico, más exquisito, el que tú consideres. Investiga, busca. Entonces le dio un saco de monedas y dice que se fue al mercado y trajo, de entre todo de lo que vio, encontró en una carnicería lo que es lengua. Y trajo una lengua y dice que la puso en una cazuela, hizo un guiso de lengua. ¿Alguien ha comido guiso de lengua? Miren. Hay muchos. Hay gente que no, hay gente que sí, hay gente que le da asco, hay gente que le gusta mucho. Yo he comido. Mi madre hacía lengua en escabeche. O sea, si te da asco comerla caliente, imagínese fría. Pero con con un montón de cositas, con ajo, con aceite. No, muy rico, muy rico. Entonces dice que hizo un guiso de lengua y este mercader destapó esa olla y dice: lengua, has traído lengua. Dice: ¿por qué has traído lengua? Y le dice: mire, porque la lengua representa lo bueno del ser humano. Porque la lengua representa palabras de amor, palabras de afecto, palabras de cariño. Con la lengua se puede construir, con la lengua se puede edificar el amor, se puede no solo soñarlo y pensarlo, sino declararlo. Con la lengua se puede gobernar las ciudades, gobernar un mundo. Con la lengua se puede liderar, se puede hacer muchas cosas. Dice: muy bien, me parecen muy sabias tus palabras. Me parece muy interesante. Mira, te voy a dar otro saco de monedas, porque así como me has traído un plato para lo bueno, me gustaría que me traigas ahora un plato para lo malo. Y que hagas en tu representación un plato que represente verdaderamente lo malo. Al cabo de unos días, vuelve Ésopo y dice que trae otra vez lengua. Y lo pone en una cazuela y otra vez se lo vuelve a dar a este mercader griego. Y cuando destapa la olla dice: pero otra vez lengua. Pero no me habías dicho que con la lengua se puede construir. No me habías dicho que con la lengua se pueden declarar cosas bonitas. No me habías dicho que con la lengua se puede liderar. No me habías dicho que con la lengua se pueden hacer tantas maravillas y tantas cosas. Dice: sí, lo que pasa es que con la lengua también se puede destruir. Con la lengua también se puede dañar. Con la lengua también se puede matar. Con la lengua también se puede separar, se puede dividir, se puede divorciar, se puede hacer mucho daño, mucho daño. ¿Saben? Esto no deja de ser más que una fábula, un cuento. Pero la moraleja de todo esto es que depende de cómo uses la lengua. Atiende ahí, depende de cómo uses la lengua, será lo mejor o lo peor. Como bien saben, estamos en una temática o una serie que es muy interesante y es acerca de la sabiduría. Y hoy toca sabiduría en las palabras, sabiduría en cómo nos tenemos que conducir, qué es lo que tiene que ocurrir en nuestro interior para que seamos sabios. Por eso cuando le estuve estudiando y preparando este sermón, pensé algo simple, pero que llame también la atención, y se me ocurrió ese título: la serpiente se quedó sin lengua. No por la serpiente, no el animal en sí, sino porque creo que muchas veces nosotros también a veces tenemos un poquito lengua larga. Y hay que reconocerlo, ¿sí o no? Ahora, quiero que vayan conmigo
un poco vamos a leer bastantes versículos, pero no se preocupe que si no quiere leer yo se los cuento, porque son muchos textos. La Biblia dice que narra alrededor de cientos de textos en relación al uso o al mal uso, al buen uso y al mal uso de la lengua. Así que la Biblia le da mucha importancia a lo que el ser humano dice. Pero yo quería ir al principio de todo, yo quería ir al Génesis, digamos, al inicio de cómo Dios crea la lengua, o quiero decir un lenguaje, el poder de la comunicación. Entonces, para eso tenemos que ir, por supuesto, al capítulo 1 de Génesis. Así que quiero que me pongan ahí rápidamente capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que dice ahí rápidamente. ¿Qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Seguimos. Vamos pasando, a ver, rápido. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Seguimos. Y llamó, ¿qué? Llamó, ¿eso qué significa? Que dijo. Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Sigue. Luego, ¿qué más? Dijo, otra vez, Dios vuelve ¿a qué? A hablar, a utilizar un lenguaje de comunicación. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué más? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Seguimos. ¿Y qué más? Y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Seguimos. ¿Qué más? Dijo Dios también. Miren, pudiéramos estar así leyendo todo Génesis, por lo menos los primeros capítulos. Y vamos a encontrar que en el principio de todo, la primera persona que habló fue Dios. Me gusta poder pensar que Él lo tenía todo diseñado, todo preparado desde el inicio. Quería ir al origen de todo esto. El poder que tiene Dios para hablar es un poder de creación. El poder que emplea Dios a la hora de hablar es un poder de construcción, de edificación. Es un poder de creación, de creatividad. Dios dice, ¿y qué pasa? Y se hace. Dice que se haga la luz y se hace la luz. Que se haga la expansión, que se abran los huecos para que entren los mares, y entran y se hacen los mares. ¿Qué más dice? Dice que la tierra produzca pastos y la tierra produce pastos. Dice que la tierra ahora vivan y habiten seres vivientes, y en la tierra habitan y viven seres vivientes. ¿Cuáles son? Esos animales. Y así desde el principio, desde el Génesis, vemos como el poder que tiene Dios sobre toda la creación es un poder que fue dicho. Cuando yo estudiaba esto, me quería ir al origen, al principio, porque cuando hablamos de sabiduría en lo que decimos, en las palabras, tenemos que saber que Dios es sabio. Dios es sabio, y qué mejor que encontrar sabiduría en su palabra. Y cuando vemos que Dios comienza desde el inicio a declarar, a decir, con sus palabras, a decir que se haga esto y que se haga lo otro, sucede que se hace. Ahora, la diferencia tuya y mía es que a lo mejor yo digo, hágase la luz y no se hace nada, ¿verdad? Hágase el fuego y no se hace el fuego. Hágase esto y no se hace porque no tengo ese poder. Pero fíjense, hay un detalle importante. ¿Por qué Dios crea la comunicación verbal? ¿Por qué Dios crea las palabras? ¿Por qué Dios crea en el ser humano esa capacidad de poder comunicarse a diferencia de los animales? ¿Saben por qué? Porque en realidad hay un poder, hay un gen en nuestro interior que sí que puede hacer y deshacer a través de las palabras. Así que si Dios dijo hágase la luz, qué interesante sería que tú y yo podamos con nuestras palabras dar luz, hablar a los demás y que los demás puedan ver luz. Qué interesante sería que cuando tú hables haya profundidad, como cuando Dios dijo que se hagan las profundidades, y que pueda haber profundidad en el contenido de tus palabras. Qué interesante sería, etc., cuando Dios dijo que se produzca esto y aquello. Qué bueno sería que en tus palabras haya producción. Es decir, que haya momentos o espacios donde aquellos que te escuchan digan, me está dando una buena idea para ser creativo, para construir, para edificar. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende lo que hizo Dios en el Génesis? ¿Se entiende lo que hizo Dios en el principio de todas las cosas? Ahora, primera persona que habla es Dios. Pero fíjense qué curioso,
Porque no solamente Dios habla. Y yo tenía que haber hecho una pregunta antes y se me olvidó, pero si yo te preguntase, dime un animal que habla. A ver, rápido. El loro, me van a decir, pero no, el loro no habla. El loro repite. Pero la Biblia dice que hablaba un animal. ¿Cuál es el animal que habla la Biblia? Eso, pregunta de examen de seminario. Algunos se quedaron bloqueados. La Biblia dice que la serpiente habló. No solamente Dios dijo, no solamente Dios llama, Dios habla, Dios genera palabras para que se hagan, sino que, atención, que aparece la serpiente en escena. Por eso quiero ir al origen, al principio, para que tú y yo hoy salgamos de aquí con sabiduría a la hora de hablar, a la hora de dirigirnos, a la hora de poder comunicarnos. No solamente entonces habla Dios, sino que ahora se mete por medio la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo, Satanás. Y fíjense qué curioso, porque cuando analizamos el comentario, miren capítulo 3, versículo 4. Dice así, capítulo 3 de Génesis, versículo 4. Entonces la serpiente, ¿qué? Dijo, entonces habló la serpiente, ¿no? A la mujer, no moriréis. ¿Por qué creen que dijo no moriréis? A ver, los que saben un poquito la Biblia. ¿Por qué dice no moriréis? Porque Dios ya había hablado antes. ¿Y qué le había dicho al ser humano? Venga, que esto es de primero de... ¿Qué dijo Dios? Que no coman, ¿de dónde? Del árbol. ¿Qué pasaba si comían del árbol? Y fíjense qué curioso la serpiente cómo habla, y lo primero que habla es esto. Dijo a la mujer, ¿no qué? No moriréis. Seguimos, si hay un poquito más de versículos, bien. Dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense qué interesante es poder observar que si Dios dice algo, hay que cumplirse tal cual lo dice Dios, pero de repente aparece la serpiente para manipular, para tergiversar, para implantarle una idea tóxica al ser humano, y entonces de repente lo que Dios había dicho que no se hiciese, la serpiente quiere manipular, quiere cambiar esa idea principal, distorsionarla y hacerle creer al ser humano que sí. Entonces, miren qué interesante desde el principio cómo el ser humano ha sido engañado por la serpiente. Por si yo les digo, ¿cuál fue o por dónde entra el pecado al mundo? Usted me va a decir, bueno, por Adán y Eva, porque Eva comió del fruto. Algunos dicen la manzana, otro el plátano, lo que sea, no lo dice, pero el fruto. Pero no, fíjense que el pecado del mundo en la humanidad no entra por esa razón, sino entra por una conversación. De ahí que vale la pena poder investigar, enterarse, estar atentos, tener las orejas bien puestas a todas aquellas conversaciones que tenemos durante el día. Dicen por ahí que las mujeres hablan, ya lo hemos dicho, mucho más que los hombres. Y no me voy a meter ahí en ese tema, porque en mi casa hablo más yo. Porque el otro día dije al revés y no veas. Me dejaron sin palabras. Lo dije al revés y me dejaron sin palabras. Fíjense si tenemos la capacidad de hablar palabra tras palabra. ¿Será que Dios está tan loco de depositar su confianza en seres humanos que tengan la capacidad de hablar, a diferencia de un mono, a diferencia de un perro, a diferencia de un gato? ¿Qué hacen los animales? ¿Cómo se comunican? Muy bien. ¿Algún otro gato, mono, perro por aquí? Sí, es verdad. Fíjense que los animales se comunican con ruidos, con sonidos, ¿verdad? ¿O no se acuerda cómo hacía un perro? ¿Cómo hacen los perros? No, ¿qué pasó hoy? Gracias por el entusiasmo, no se preocupe. Yo voy a seguir porque Dios me ha dicho que lo diga. La gran diferencia que tenemos entre los animales es que nosotros sí tenemos la capacidad de poder hablar.
Y esa capacidad de poder hablar nos diferencia de tal manera que Dios sí deposita su confianza, deposita su poder en nosotros. Cuando se estudia, o grandes teólogos más bien, cuando estudian qué es lo que quiere decir Génesis en relación a que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, se está refiriendo no estrictamente o no de buenas a primeras a la imagen del hombre, no la imagen, lo que se ve, la apariencia. No se refiere a eso la Biblia, lo que se refiere es que, porque uno podría llegar a pensar, entonces Dios es de barro o está hecho de arcilla o de lodo. Pero no, cuando la Biblia habla, y estos teólogos aseguran y afirman esto, y me parece correcto, o por lo menos yo quiero pensar así también, que cuando la Biblia habla acerca de que estamos hechos a imagen y a semejanza de Él, es porque tenemos un poder, y el poder es de la comunicación, el poder de hablar, el poder de crear, el poder de decir y que se hagan las cosas también. Por eso antes, cuando nos contaba Rosdely ese milagro, ella decía que no perdía ni la esperanza ni la fe. Ella tenía que declararlo día y noche, día y noche. Aunque la serpiente le había soplado en la oreja a lo mejor ideas distintas, distorsionadas, ella hablaba lo que la palabra decía. Y entonces, ¿qué pasa? Que ocurrió el milagro. ¿Qué pasó? Que vino el milagro. Entonces, si estás esperando un milagro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Declarar, hablar y no hacerle caso a las ideas tóxicas de Satanás. Saca la lengua a ver si la tienes larga. Prepara una tijera, porque la serpiente se va a quedar sin lengua hoy. ¿Seguimos? La segunda cosa entonces importante que te quiero decir es que la lengua la tienes que ver como fuente de vida o también de muerte. Así como veíamos al principio esa ilustración que valía tanto para lo bueno como para lo malo. La lengua, quiero que pienses conmigo de esta manera, tiene la capacidad de crear realidades. Tú con tus palabras puedes enamorar a una chica o a un chico y le puedes prometer bajar la luna, y te digo yo que se lo cree. Se lo cree. A lo mejor, si llevas más de 10, 15 años, ya no te crees nada de eso, casado. Dice, no, eso es mentira. Sí, pero te lo creíste en su día. Becky se lo creyó. Becky se lo creyó. O sea, o no. Te lo creíste, ¿ves? Pero yo también, o sea, es que esto es así. Tenemos la capacidad de crear realidades. Miren, hace años yo no tenía coche, pero yo, por medio de la fe, me sacaba fotos al lado de un coche. Quería ese coche. Entonces fui al concesionario. Y me quisieron rápidamente vender el coche, pero no tenía ni un solo euro. Pero yo fui y creí y declaré la palabra y dije, Señor, yo quiero esto. Y entonces, nada, salí de ahí, como entré por la misma puerta porque no tenía nada. Y evidentemente el que me vendía el coche dijo, si no tienes nada, no se puede. Mínimamente tienes que tener un aval, un coche, un dinero, lo que sea, como para venderlo, y hablamos. Pasaron como 3, 4 años, volví a ir al mismo lugar, entré por la misma puerta, después de un congreso que hubo aquí que cayó oro, piedra y de todo. Y yo fui a ese lugar y me acuerdo que me siento en ese coche que estaba de exposición, y cuando me levanto del coche, Jazz estaba ahí conmigo, mi hija, y vio en el asiento todo manchado de oro. Entonces dije, ya está, esto es una señal, y declaré otra vez, Señor, este coche es mío. Y me dice, pero tú, y me dice el del concesionario, tú eres el que vino hace 4 años y no tenías nada, ¿no? Sí, ¿y ahora qué tienes? Le digo, nada. Le dije, atención, literal, le dije, nada, le dije, y mi esposa estaba ahí. Pero, le dije, pero tengo fe en que voy a salir de este lugar con un coche, y a mi mujer le prometí que la iba a sacar con un coche nuevo desde aquí. ¿Lo dije o no lo dije? Ella estaba. Fíjense, creamos realidades. Porque la fe viene por el oír, pero eso hay que practicarlo, tienes que decirlo. Tus oídos, atención, tus oídos tienen que oírte también. No sé si me estoy explicando bien. Tus oídos tienen que oírte. Porque es muy fácil oír lo que yo digo, lo que dice un pastor, claro, la fe de otro. No. El Señor nos está enseñando a que hay poder en nuestra lengua. Y así como declaramos y confesamos, las cosas pueden ser hechas.
Pero eso puede ser un arma de dos filos. Por eso es interesante descubrir qué es lo que dice verdaderamente la Biblia y cuán bueno es y cuán malo es mi lengua. Santiago lo explica muy bien. En el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, así también lo mismo sucede con la lengua. Aunque es un miembro, ¿qué? Pequeño, se jacta de grandes cosas. Fijaos como tan solo se requiere de un pequeño fuego para quemar un inmenso bosque. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está compuesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y al ser encendida por el mismo infierno es capaz de destruir toda nuestra existencia. Hay otra versión que dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Cuando estudié qué quiere decir que es capaz de destruir toda nuestra existencia o la rueda de la creación, lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos el poder en nuestra lengua de modificar nuestro destino, de cambiar nuestro destino. Lo que quiere decir es que lo que tú declares es lo que al final te va a venir. Miren, y pareciese que fuese algo místico esto, algo raro, pero hay mucha gente que se enferma antes de tener la enfermedad. Hay mucha gente que dice, me duele la garganta y todavía no le ha dolido la garganta. Hay gente que dice, me va a dar una angina y todavía no le ha picado ni la garganta. Hay gente que va al hospital y prefiere estar en el Gregorio Marañón 4 horas esperando en la sala de esperas para que le digan no tiene nada, pero es preferible ir por si acaso. Entonces declaramos cosas que de repente no teníamos nada y comienza nuestro cerebro a procesar ideas que no existían, como el mismo diablo en el origen, en el Génesis, para distorsionar una verdad y hacerte creer algo que no era, como si fuese. Y entonces al final terminas declarando, diciendo palabras que no, creyéndote que estás enfermo. ¿O me pasa eso a mí solo? Conozco un montón de personas. Cuando estudiaba este sermón yo decía, pero es un sermón como muy básico. Sí, pero cuando profundizas te das cuenta de que hay muchas cosas que cometemos y a veces es producto de lo que nos han dicho. Somos muchas veces el ejemplo de lo que nos han dicho. Han declarado sobre nosotros, eres un inútil, no sirves para nada, no vales para nada, no vas a tener trabajo, y efectivamente te lo has creído, como te lo has creído, lo has declarado. Y no solo que lo declara, sino que lo confiesa. No, es que yo no sirvo para nada. No, es que mis padres nunca han tenido nada. No, es que mi trabajo no vale para nada. No, es que no gano ni un euro. No, es que no tengo. Entonces, comienzas a declarar cosas que salen de ti, no salen de Dios. Porque Dios te dio la capacidad a ti para que tú tomes la decisión. Para que tú tomes la decisión. Por eso necesitamos aprender a hablar. Sí, lo básico, aprender a hablar. Y aprender a decir y a llamar las cosas como son. Ahora mismo está de moda cambiar esa frase, esa palabra, aborto. Y la quieren cambiar por interrupción voluntaria del embarazo. Ahora no solo eso, sino que ellos, ellas y ellas. ¿Saben? Ni la Real Academia está de acuerdo con el cambio de estas palabras. He investigado, he estudiado para decir esto y no quiero decir cosas que luego me tenga que arrepentir. La idea distorsionada de Satanás en el Génesis es el lengua larga que vino para distorsionar y cambiar la realidad. Quiere implantarla en nuestros tiempos. Quiere implantarla en tu cabeza. Y quiere hacerte creer que eso es inclusión y etc, 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 etc. Y muchos largos etc. Y quieren hacerte cambiar tu manera de pensar solo, atención, por cómo se dicen las cosas. Les decía al principio que tenemos la capacidad de liderar, de gobernar. Atención, podemos gobernar. Cualquiera de los que estamos aquí podemos gobernar. Es más, seguramente en tu vida tú gobiernas un área de tu vida. Gobiernas tu casa, gobiernas tu trabajo, gobiernas tu coche.
Tú tienes ese poder y esa autoridad, pero así también como tienes ese poder y esa autoridad, un miembro tan pequeñito puede destruirte. Versículos anteriores a esto, no hace falta que los ponga, también habla el mismo Santiago de que es como la fuerza de un caballo que viene y está manipulada, está gobernada por un pequeño gancho aquí que tapa con un bozal la boca. Y es tan importante como la Biblia muestra el poder que tiene la lengua. Dice que se inflama. ¿Sabes? Una pequeñita palabra tuya. Una palabra tuya que comience, es como el teléfono descompuesto. Una pequeña palabra que empiece por aquí, maldicha, se va tornando cada vez peor. Y ahí atrás hay un fuego, hay un bosque que se está quemando. Es fácil poderlo ver desde este punto de vista. Miren, se levanta el hombre por la mañana. No durmió bien. Y llega al trabajo y ve a la secretaria que está haciendo no sé qué. Y le dice, ¿no te he dicho que no hagas eso y que hagas lo otro? Le dice, vale, jefe, lo que pasa es que ayer me dijo que tenía que... Ya, pero me da igual, vete y haz lo otro. Vale, y le implanta con sus palabras una rabia, una ira. La mujer se va a hacer lo otro. Sigue el jefe y ve al empleado y le dice, ¿qué estás haciendo? Ya tenías que haberte ido. Mira la hora que es. Ya, pero es que le estaba esperando para preguntarle algo. Me lo hubieras preguntado luego, vete de aquí. Le implanta la rabia al empleado y se va. Llega a su casa, la mujer le pregunta, mi amor, ¿cómo te ha ido hoy? Mira, no me preguntes porque no quiero hablar del día que tuve hoy. La mujer se ofende, pues se ofende rápido. Era para que me preste atención, mentira, no se ofende rápido. Se ofendió la mujer y se va a la habitación, no le quiere ni hablar. Entra al salón, enciende la televisión y ve que el hijo está saltando ahí en el sofá y le pega 4 gritos. Vete para tu habitación, ¿por qué saltas en el sofá? El niño se va triste, amargado, se va a llorar a su habitación. Y miren, esto es algo que pudiera estar 3 horas hablando y perdiendo aquí un buen rato. ¿No les suena? ¿No les suena? ¿Estoy siendo algo muy diferente? ¿Estoy contando una historia casi imposible o estoy contando casi lo del día a día de muchos? Es tan importante poder entender que una palabra tuya enciende bosques, enciende, inflama. Lo que tú digas aquí, una pequeña murmuración. Atención, murmurar no es gritar. Murmurar es decir las cosas en voz bajita. Eso es murmurar, una pequeñita murmuración. Ay, no sabes lo que el pastor hizo el otro día. Le he visto. Claro, la otra persona dice, dime. Es que no te lo puedo contar porque si te lo cuento es un chisme. Entonces la otra, bueno, no me lo cuentes como un chisme. Cuéntamelo para orar. Cuéntamelo. Así oramos con la congregación y tenemos un matutino interesante, lleno de bendición y de gracia y de oraciones potentes. Fíjense, algo que parece una chorrada, ¿no? Una tontería. ¿Se entiende, no? Una tontería. Termina creando, encendiendo un gran bosque y haciendo dolor, creando daños, creando separación. Dios busca una iglesia que hable lo que tenga que hablar. Una iglesia que hable lo que Dios manda que hablemos. ¿Estás preparado para hablar lo que Dios manda? ¿Lo que Dios te dice? Proverbios 18:21 dice lo siguiente. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo puede alguien amar su lengua? ¿Cómo alguien puede amar su lengua? ¿Te has puesto a pensar eso? Hay gente que se viene muy arriba porque son muy inteligentes, intelectuales, tienen mucha labia, mucha palabra. Tienen muchísima. Se jactan de muchas cosas. Decíamos antes que Santiago decía, se jactan de ese miembro tan pequeño. Y aquí aparece el texto en Proverbios para decir, la muerte y la vida están ¿en qué? En poder. Hay poder en tu lengua de vida
y de muerte. Y el que la ama va a comer sí o sí de sus frutos. Primeramente, te quiero decir que comer de sus frutos es para bien o para mal. Una palabra amable puede llegar a restaurar una relación. Una palabra bonita puede llegar a hacer unión otra vez. Pero esa misma palabra, si la cambias por un enfado, por una discusión, por lo que sea, ¿qué va a pasar? Que terminas peleado, que terminas separado. Siembran y cosechan frutos. La lengua siembra y cosecha frutos. Que sepa que tus palabras, cuando tú lanzas una palabra, estás lanzando una semilla. Digan conmigo, cuando lanzo una palabra, lanzo una semilla. Así que si todo el mundo sabe lo que hace una semilla cuando está dentro de una tierra, ¿qué es lo que hace? Que se planta. Muy bien. Y cuando se planta, ¿qué pasa? Que crece. Así que cada palabra que tú das, que sepas que es una semilla. ¿Recuerdan ese texto que decía que el sembrador salió a sembrar? ¿Recuerdan que dice que tiró las semillas? Así, las esparció y algunas cayeron ¿dónde? Entre espinos, otras cayó en tierra fértil, otra junto al camino. Fíjense, la palabra que representa la semilla, cuando cae en la tierra, tiene que dar fruto. Pero puede dar fruto bueno o malo. Fíjense, atención. ¿Dónde cayó la semilla? ¿Y qué fue lo que ahogó la palabra? ¿Recuerdan ese pasaje? La semilla cayó entre tierra, entre espinos y tierra fértil, junto al camino. Pero dice que la cizaña, ¿recuerdan? La cizaña. Fíjense que esa es otra semilla. O sea que el diablo también tiene palabras. Volvemos otra vez al origen. También tiene palabras. La serpiente tiene palabras. Por eso hay que cortarle la lengua a la serpiente. Tienes que provocar cada día que esa serpiente tenga menos lengua. Y si tiene lengua, que sea para hablar cosas de Dios. Si tienes lengua, que sea para hablar verdades del cielo. Si tienes lengua, que sean para declarar palabras de bendición. ¿Saben lo que significa bendecir a alguien? Hablar bien. ¿Y saben qué significa maldecir? Hablar mal. Entonces necesitamos aprender a diferenciar y decir, Señor, ayúdame a hablar como tú, a entender que si hay poder en mi lengua, entonces que tengo que ser responsable con todas las cosas que yo digo. Esto significa que nuestras palabras tienen consecuencias reales. Si hablamos con fe, amor y verdad, entonces vamos a cosecharlo. Cosecharemos bendiciones una y otra vez. Pero si usamos la lengua para mentir, para criticar, para destruir, para blasfemar, para murmurar, para hablar bajito de otros, lo que sea, entonces al fin y al cabo sufriremos nuestras consecuencias. Quiero que vaya conmigo entonces a Lucas capítulo 6, versículo 45. Y esto es lo tercero que vamos a hablar, que la lengua usada correctamente tiene bendición, pero a veces no sabemos cómo usar la lengua correctamente. Fíjense lo que Jesús dice: del hombre bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Sin embargo, del hombre malo, como su corazón es rico en maldad, solo brota el mal. Porque le da abundancia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una versión que dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La pregunta es: ¿qué guardas en tu cofre? ¿Qué guardas en tu interior? Porque la gran mayoría de las cosas que decimos, no tienen mucho sentido. Y las pocas que la gente puede captar de nosotros, se plantan. ¿Y qué es lo que hay en tu interior? ¿Qué es lo que hay en tu cofre? ¿Qué es lo que hay en tu interior para que de repente todo sea triste, todo sea amargo? No me ha ido bien, no me va bien, no me va a salir bien, esto no puede ser, no me van a dar esto, no me van a dar lo otro, no me va a decir que sí, no me va a decir que sí. ¿Sabes? Necesitamos, iglesia, aprender a declarar las cosas que no son
como si fuesen. Necesitamos tener mínimamente esa fe que la Biblia requiere para que haya fruto y fruto en abundancia, para que podamos comer, sí, de nuestros frutos, pero personas que entienden verdaderamente qué es el propósito de Dios. Saben que cuando Dios crea al ser humano y le dice sojuzgar la tierra, le dice enseñorad la tierra, darle nombre a los animales. ¿Saben lo que está haciendo Dios? Le está dando valor al ser humano, le está dando identidad al ser humano, le está dando propósito. Así que lo que mínimamente necesitamos aprender a hacer a partir de hoy para ser más sabios como Salomón es dar valor a las personas que nos rodean, darle importancia, que tengan identidad, que no anden por ahí vagando sin saber quién son, de dónde vienen, si son del mono, si son del perro, si son etc, etc. Necesitamos que la gente tenga propósitos y solamente a través de tu boca es que la gente va a llegar a buen puerto, a través de tus palabras de bendición. Pero, y vuelvo a repetir lo que dije antes, te tienes que oír a ti mismo también. Dios quiere oír tus palabras. Por eso cuando oramos, lo que estamos haciendo es repetir palabras, decir palabras. Uno ora por los alimentos. ¿Por qué? Dios necesita escuchar tu oración todos los días. A lo mejor por una parte puede ser que no, porque la misma oración Dios ya se la sabe. Pero por otro lado, lo que sí quiere decir Dios en este sentido es que quiere oírte. Quiere que haya una conversación. Quiere que haya una comunicación, porque por eso te hizo diferente que los animales y por eso te dio autoridad sobre las cosas. Por eso te dijo, miren, hay cosas, a lo mejor no tienes ni que orar. ¿Sabes? Hay veces que es mejor callar. La mejor palabra, esto lo dice la Biblia también, la mejor palabra es el silencio muchas veces. La mejor palabra que puedas decir para pasar por sabio es no decir nada. La gran mayoría de las veces la gente habla y tiene muchas palabras. Pero tú te das cuenta enseguida, ¿verdad? Pasan 5 o 10 minutos y dices, este no tiene nada interesante. En 5 o 10 minutos, si no ha dicho nada interesante, hasta luego, bloqueas y te vas. Pero cuando alguien tiene algo interesante, procuras estar. Estos últimos años con Becky, bueno, lo estamos disfrutando con nuestros amigos, nuestros cercanos, porque tuvimos que hacer selección de amistades también, no es tontería. Porque a veces uno va a casa de amigos y termina hablando las cosas que no tienen que ser. Termina uno soltando un chistecito gris, uno amarillo, uno moradito, uno verde, y cayó el verde. Y terminamos soltando, sí, no. Y lo que uno parece, dime qué es lo que hizo fulanito para orar, termina siendo un chisme de verdad, gritándolo y riéndonos. Y digo, wow, eso hacen cuidado con la murmuración. Wow, pero eso pasa ahí en la casa de los pastores. Usted preocúpese por usted. Usted preocúpese por lo que habla usted, por lo que dice usted, por lo que hace usted. Preocúpese por hacer el bien, pero por decirlo sobre todas las cosas. ¿Saben lo que dice Josué 1:8? A ver. Mira lo que dice Josué, no lo pongan. Nunca se apartará de tu boca. ¿De tu qué? Cuando usted lee con la boca o lee con los oídos o lee con los ojos. ¿Seguro? ¿Tú lees con la boca? A ver, cuando ustedes leen, ¿con qué leen? Rápido, a ver, tan difícil no es. ¿Con qué lee usted o no lee? ¿Lee con la boca? ¿Lee con los oídos? ¿Lee con las manos? Cuando uno lee con los ojos. Lee con los ojos. Esa es la respuesta, no es tan difícil. Cuando uno lee con los ojos, ¿vale? ¿Sí o no? Pero ¿por qué la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito? ¿Y qué más dice? Y porque entonces harás prosperar tu camino. Fíjense, lo que la Biblia nos quiere decir es que necesitas repetir, necesitas hablar, necesitas decir la palabra de Dios para que todo lo que hagas te haga prosperar. Para que todo lo que hagas te haga. Entonces, si tú dices bien las palabras correctas, ¿qué es lo que va a pasar en tu corazón, en tu vida, en tu entorno? Que vas a ¿qué? A prosperar. ¿Recuerdan a David delante de Goliat?
Ahí estaba Goliat gritando, diciendo palabras a los Satanás, gritando, murmurando, diciendo toda clase de metiendo presión ante el pequeñito y joven David. Pero David, ¿qué dice? Yo vengo contra ti. Dice, no vengo contra ti con espada y jabalina, sino vengo con el poder de Dios y con el Santo Espíritu. ¿Sabes? Cuando tú tienes la palabra y la declaras ante momentos de necesidad, momentos donde hay gigantes que se te levantan, créeme que el Goliat cae. Créeme que el Goliat cae. Necesitamos aprender a tener la palabra como Josué en la boca, más que en la vista y más que en el oído, en la boca. Necesitamos aprender a decir la palabra. Cuando tú y yo aprendamos a decir la palabra, da igual que venga un David, da igual que desde luego la piedra va a caer donde tiene que caer. Vamos terminando ya. Proverbios 13:3. Fíjense lo que dice. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. ¿Cuántos ligeros de labios hay aquí hoy? No sea ligero. Este versículo nos anima a pensar antes de hablar. Necesitamos aprender a usar la lengua como Dios manda. Lo primero que les decía es guardar la palabra de Dios y decirla. Lo segundo es refrenarla. Pero miren, hay quien no sabe qué hacer. Proverbios 21:23 dice lo siguiente, no sé si lo tienen, dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Controlar entonces lo que decimos nos ayuda a evitar problemas y conflictos y muchas veces consecuencias dolorosas. ¿No sabes qué hacer? Salmo 142:3, apunta si quieres, porque sé que en estos días vas a tener tu grupo vida, vas a tener que decirle alguno de estos textos a alguien. Si no sabes qué hacer, Salmo 141:3. El rey David dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Que ponga a alguien delante, que ponga a un tipo armado, que ponga a un guarda de seguridad, que ponga a alguien delante de sus labios antes de decir nada que afecte y moleste, que afecte y destruya, que afecte y encienda un bosque. Pon guarda, le dice. Qué interesante cómo David le pide a Dios: por favor, pon a alguien aquí delante de mí, para que no diga cosas que no tengan que oír de mí, que luego me tenga que arrepentir. El rey David dice: pon guarda. Proverbios capítulo 15 versículo 18 también nos enseña a pensar antes de hablar. Colosenses capítulo 4 versículo 6 nos enseña a hablar con amor. Si conoces o sabes o tú mismo estás pasando un momento de dificultad donde todo lo ves mal, todo te enfada, te falta amor porque a lo mejor no te dieron amor, la palabra te enseña cómo hablar con amor. No repitas el patrón que pasó en casa. No repitas lo que tus padres hicieron contigo. Todavía estás a tiempo de poder modificar y cambiar tu destino, porque hay un poder que Dios ha depositado en ti, iglesia, para que cambies y para que cambien, para que transformes los ambientes. Proverbios capítulo 11 versículo 13 habla acerca de los chusmas, los cotillas, los que les gusta opinar sin que nadie les pida o les dé lugar para que opinen. En Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 dice la palabra que nos ayuda a controlar esa ira, porque muchas veces cuando uno empieza a hablar y cree tener la razón, ¿qué es lo que sucede? Que empieza a enfadarse. Si tienes la razón, ¿por qué te enfadas? Si tienes la verdad dentro de ti, ¿por qué entonces te desesperas? ¿Por qué sale la ira? ¿Por qué quieres? Tranquilo. Necesitas estar cerca del Señor,
Saben, en una de mis clases de canto, en uno de los tips de cualidades vocales, yo enseño a mis alumnos acerca de el volumen, que es un efecto de proximidad. Es un efecto que crea distancia. Es una de las cualidades que tiene el ser humano al hablar, que genera distancia. Y siempre le hago la misma pregunta a todos mis alumnos, y varios de los que están aquí saben qué es lo que yo pregunto. Y les digo, si tú ves a una pareja que está discutiendo, ¿por qué se gritan? Y muchos me responden porque no se quieren, porque quieren sobresalir más que el otro, porque están enojados. Efectivamente hay enojo. Pero ¿saben cuál es la respuesta científica o correcta? Es porque aunque están cerca, en su interior están lejos. Porque tú nunca vas a levantar la voz a no ser que la otra persona esté lejos. Y Dios te enseña a hablar con palabras de amor. Te enseña a hablar desde una perspectiva que hace que quieran estar cerca de ti, no lejos de ti. Dios te enseña a hablar de tal manera que todo el mundo quiera oírte, quiera estar cerca de ti, que no se sientan ofendidos. Cuando tú tienes al Señor en tu interior y en tu corazón, las cosas cambian. La gente empieza a notar, este antes no era así. Este antes era como su padre, llegaba a su casa gritando. No sabía otra cosa que hacer. Insultaba a su esposa, a su esposo, insultaba a sus hijos, a sus hijas, pegaba una patada al perro, hacía lo que sea. Pero este ha cambiado, algo ha sucedido. Cuando está el Señor, cuando está Dios en tu corazón, tus palabras, que es ese pequeño timón del que Santiago nos hablaba, nuestra barca comienza a redirigirse. Ponte de pie. La lengua entonces es un arma de doble filo. Puede traer vida o muerte. Y Dios te llama a que la uses con sabiduría. Proverbios está lleno, plagado de textos, de versículos. Pero en toda la Biblia hay historias muy interesantes. Abigail en 1 Samuel 25 fue una mujer que habló muy bien al enterarse de que Nabal había insultado a David. El relato de esta historia muestra cómo esta mujer, con sus palabras bien dichas, pudieron evitar una tragedia y cambiar el destino de David. En la Biblia hay otra persona interesante, muy digno de estudiar. Es Esther. El rey Asuero había sido engañado por Amán para emitir un decreto que ordenaba la destrucción del pueblo judío, y Esther, siendo judía y reina, arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada. Nadie le había dicho. A ella le podía haber costado la vida, pero tenía palabras de parte de Dios. Habló con sabiduría y con gracia. Y fue invitado el rey Amán a un banquete en lugar de acusarlo. Y la historia cuenta que Esther demostró cómo la prudencia en sus palabras, la prudencia en saber decir las cosas, la elocuencia, pudieron cambiar el destino. Hay más historias, muchas historias, de muchos personajes que supieron decir las cosas como Dios quería que dijesen. Me gustaría que te quedes entonces en tu mente de que el origen, el principio de todas las cosas, Dios creó la manera de poder comunicarte y te dio un poder tan semejante que puedes construir, pero que también puedes destruir, que puedes edificar, pero también puedes derrumbar, que puedes declarar, pero también puedes dejar de hacerlo, que puedes negar tu fe, que sepas que tu lengua tiene capacidad para gobernar, pero también para que la gente se aleje de ti. Si no dejas de mentir, si no paras de mentir, la consecuencia es que van a dejar de confiar en ti. Controla tu lengua. Me gustaría que hoy puedas levantar tus manos y decir: Señor, cuida mis palabras. Espíritu Santo, ven a mí. Habla tú por mí. Dirige mi timón. Y el Espíritu Santo, ayúdame a no hablar de más, a no insultar, a no ser rápido en responder, a pensar antes de hablar. Ayúdame a pasar por sabio,
Ayúdame a ser más sabio por medio de tu palabra, por pronunciar tu palabra como lo hizo Josué. Ayúdame, díselo con tus palabras. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Gracias por todo lo que haces conmigo. Y a partir de hoy quiero cambiar mi vocabulario. Quiero que haya un vocabulario de fe, un vocabulario donde genere y cree luz, un vocabulario donde cree esperanza, donde dé valor, donde dé identidad, un vocabulario donde se pueda manifestar Jesús, donde la gente pueda conocer y que por medio de mis palabras la gente pueda sentir que Cristo es real, que por medio de mis palabras las cosas cambien. Señor, ayúdame a modificar mis comportamientos, mis pensamientos, Señor. Todo aquello que el diablo haya querido meter, cizaña, miedos, mentiras, calumnias, cualquier cosa, Señor, que Satanás haya querido construir, edificar en mi interior, te pido que lo arranques en el nombre de Jesús, que lo quites. Ayúdame a poner palabras de fe, palabras de amor, palabras que construyan, que edifiquen, que restauren, Señor, que levanten a aquellos que están heridos. Ayúdame, Señor, a declarar tu palabra, Señor, como si fuese lo último y lo único que yo tuviese para respirar y para vivir, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús.